Hola, buenas tardes. Llevo varios días sin grabar, me encuentro mala, ya sabéis cuál es mi historia. Los que me estáis siguiendo puntualmente la evolución de mi estado de salud, pero bueno, no me encontraba muy bien y no he grabado. Aprovecho que he terminado el enfoque de la Edad Media histórico para tomarme ese descanso mientras preparo más material, tanto para una de las listas como para la otra. Bueno, tengo 3 listas y en esta en concreto, que es el rincón de mis pensamientos, bueno, pues aquí os hablo un poco de los proyectos que estoy haciendo, en lo que voy a trabajar, etcétera, etcétera. Y por supuesto de opiniones y de temas actuales que están generando muchísima controversia. Y voy a explicar al hilo de la cuestión uno de ellos, que es que la verdad que me está sorprendiendo bastante. El vídeo lo he intentado grabar varias veces sin que me saliera la vena enfado, porque es que la verdad, viendo las cosas que he estado viendo en la televisión, de verdad es que es lógico sentirse enfadado, no, muy enfadado con las cosas que se han visto, ¿no? Como sabéis, me estoy refiriendo, y si no lo sabéis por el título, obviamente me estoy refiriendo al incendio que se ha generado, con respecto a la actitud de Argentina en la Copa del Mundo de Estados Unidos del Mundial 2026, que como sabéis ha terminado el domingo pasado, en la que España ha salido claramente vencedora y obviamente por su gran calidad de juego, a pesar de que la afición argentina no solo lo ha despreciado, sino que se han comportado bastante mal. A ver, sabemos que hay sectores de las sociedades, porque no solo ocurre en Argentina, ocurre en todos los países que hay una afición acérrima a cierto tipo de deportes, que tienden a radicalizar muchísimo sus opiniones y sobre todo cuando son tan feligreses y tan fanáticos, porque esta sería la palabra, tan fanáticos de su selección, no actúan con la debida autocrítica para valorar si realmente estas personas han jugado bien, los equipos han jugado bien, si han hecho un buen trabajo o realmente no, y tienen que ser conscientes de que evidentemente el rival debería de ganar porque ha hecho un juego mejor. Bueno, pues está visto que precisamente en este país, en Argentina, y me ciño a los vídeos que se han mostrado, a los comentarios que se han visto, a lo que se han visto en todos los medios de comunicación, pues yo lo que he podido ver, ¿no? A mí me parece que tienen muy poca autocrítica. Y ya no solo el hecho de que tengan poca autocrítica, sino la violencia que ejercieron contra los jugadores de nuestra selección, pegándolos al final del partido y sobre todo además dándose la vuelta cuando les estaban entregando la Copa de Vencedores, cosa que España bajo ningún concepto ni les propinó golpes, ni les propinó desprecio y muchísimo menos se comportó con ellos como se comportaron los argentinos, o sea, la selección argentina. Entonces yo me pongo a analizar estos comportamientos y a mí no me parecen comportamientos de gente que utilice la cabeza o que utilice la razón. Yo creo que antes de grabar mensajes profundamente insultantes, como lo que hemos visto en las redes sociales, a gran cantidad de aficionados argentinos que ya no es que apoyen a su equipo, sino que además cosifican, insultan, agreden verbalmente a un país que desconocen por completo, a sus jugadores que desconocen por completo y sobre todo a lo que es el deporte en sí. El espíritu del deporte, para mí, como persona que utiliza la cabeza, considero que aparte de ser un juego, está orientado a disfrutar, a animar, a acompañar, a hacer felices a las personas que lo ven, a intentar entretener y sacar de lo que es tu vida diaria, tus rutinas, que muchas veces no son nada agradables,
pues es una forma de evadirse de los problemas. ¿Y qué nos encontramos? Que estos corpúsculos de personajes, porque para mí son personajes, nos encontramos que lo que están haciendo es contaminar el ambiente del deporte, el espíritu del deporte, es contaminar con discursos principalmente racistas, los he visto súper racistas, con sentimientos totalmente encontrados porque se definen a sí mismos como europeos cuando en realidad, salvo que hubieran nacido en Europa y en un país europeo del continente europeo, podrían llamarse europeos y están además atacando racistamente a sus propios orígenes. Porque si eres argentino, eres de Latinoamérica, no eres europeo. Y entonces, hacer ver esto como un argumento para insultar, para despreciar a otros países como son latinoamericanos, ya no solo latinoamericanos, a la propia España, que es la cabeza visible de la conquista del mundo iberoamericano. Es muy triste que haya ese aumento de ignorancia, ese aumento de violencia sin considerar las cuestiones históricas que engloban la diversificación de los continentes y países y culturas. Para mí y mi parecer hay que ser muy necio para insultar los orígenes, para insultar a otros países simplemente agarrándote a la excusa de un juego de fútbol, o sea, de un juego, de un deporte. Lo que quiero decir con todo esto es que se les está yendo de las manos. Se les está yendo de las manos el no ver y hacer autocrítica de su espíritu deportivo, porque más allá del juego en sí es la falta de crítica, la falta de reconocer que los partidos se ganan y se pierden. Y hay que saber ganar, pero por supuesto también hay que saber perder. Y que cuando un contrario te está dando la mano para hacer que te sientas algo mejor a pesar de que has perdido, pues no se le insulta o no se le pega, porque es muy feo. Ese acto es muy feo. El utilizar la violencia para justificar un estado emocional porque te sientes mal porque tu equipo ha perdido, el utilizar la violencia lo único que hace es hablar mal de ti como persona y sobre todo cuando es algo colectivo lo que hace es hablar mal de un país. ¿Qué ocurre? Que ahora nos encontramos con los vídeos de argentinos que se sienten ofendidos porque el mundo entero se ha puesto en contra de ellos. Pero es que lo que tienen que aprender o lo que tienen que ver y lo que tienen que valorar es que el mundo se ha puesto en contra de ellos por los propios actos de radicalización que han cometido contra las hinchadas de otros países, contra los propios equipos que competían y contra sus rivales, básicamente, con esa falta auténtica de autocrítica y para mí con una gran carga de narcisismo y una gran carga de lo que es la plaga de hoy en día y lo que yo considero que es un cáncer mundial, que es el racismo, que es el absoluto fascismo, el absoluto desprecio al que no piensa como tú o al que no tiene tu misma cultura o al que no tiene tu misma forma de vivir. Me parece terrible que en países así se esté educando a los niños con el odio, a odiar a los que no se comportan como ellos, a los que no defienden lo que ellos defienden o a los que no apoyan lo que ellos apoyan. Y me parece sumamente peligroso, porque así empezó en Europa la Segunda Guerra Mundial, con discursos incendiarios, con discursos violentos, que al fin y al cabo no definen al 100% de una población, definen solo a este corpúsculo de mentes radicales
que no tienen autocrítica y que son altamente narcisistas. He visto vídeos de mujeres insultando a las españolas, llamándonos feas. He visto grupos de comentaristas deportivos, pseudocomentaristas deportivos en las redes insultando a nuestros jugadores, a nuestro país, a nuestros orígenes. De verdad, creo que tenéis que hacer autocrítica. Lo que estáis haciendo, esos discursos que habéis publicado, hablan muchísimo peor de quien hace esos discursos que de los deportistas. Hablan muy mal de vuestro país, hablan muy mal de vuestra cultura. Y eso es porque no os paráis a pensar que sois vosotros solitos los que estáis colocando la piedra para que la gente se distancie de vuestra cultura y se distancie de vuestro proceder, porque nos consideramos, en ese sentido, al ser violentos, personas con las que se pueda socializar. Y es muy triste que alguien de fuera os tenga que decir estas apreciaciones, que yo considero que como personas que tenéis 2 dedos de frente, deberíais de daros cuenta. Y no es mi misión incendiar, ni insultar, ni faltar. Me he tenido que contener muchísimo la vena patriótica que tengo de mi país, porque cuando yo veo a ciudadanos argentinos manifestándose aquí en Madrid, llamando hijo de puta a nuestro presidente del gobierno, llamando hijo de puta a todo ciudadano español, simplemente porque vamos a ser rivales en un partido y sin saber siquiera si lo van a ganar o lo van a perder, y encima gente que trabaja aquí, vive aquí, ha venido aquí a buscar una vida mejor, ¿cómo es posible que os podáis comportar o se puedan comportar de esta manera tan radical, tan insultante y tan falta de valores en un país que les ha acogido, les ha dado trabajo, les ha dado techo, les ha dado comida, les ha dado para poder salir adelante oportunidades? ¿Cómo es posible que tengáis este comportamiento? Y hacéis muy flaco favor a vuestros paisanos, porque aquí ha venido mucha gente maravillosa, trabajadora, leal, comprometida, con espíritu de avanzar, de ser progresista, de ser amable, de ser simplemente personas, y vosotros mismos con ese comportamiento les estáis desfavoreciendo, les estáis impulsando a que todos crean que son la misma pieza radical que nadie quiere en sus países. Por eso considero que antes de emitir juicios de valor, tenéis que analizar vuestro comportamiento y daros cuenta de que os estáis equivocando, de que si no queréis que el mundo esté en contra de vosotros, lo que no tenéis que hacer bajo ningún concepto es sembrar vientos, porque aquí hay un dicho muy famoso, y es que el que siembra vientos recoge tempestades. Y si tú no quieres que te tachen de racista, si no quieres que te tachen de personal incómodo, si no quieres que te tachen de lo que no supuestamente no eres, lo que no puedes hacer es dejarte llevar por esos comportamientos irracionales, por esos comportamientos vacíos de empatía, por esos comportamientos totalmente dañinos. Porque al fin y al cabo estamos hablando de fútbol, pero ¿y si fuera otra cosa? Ahora mismo a lo mejor estábamos ante una guerra. Porque los españoles harían todo lo posible por defenderse, por defender su patria y por supuesto para no permitir violentos en nuestro país. Y por desgracia hay violentos en todas partes. Y es muy triste que se eduque a los niños en este tipo de cosas, en este tipo de comportamientos. Y eso, quien educa son los padres. Si un niño ve a su padre insultar, el niño lo que va a hacer es repetir ese comportamiento. Y eso es muy triste. No podemos dejar esa herencia
a los niños, a los ciudadanos del mañana. No podemos dejarles esa cultura de odio a lo que es distinto, a lo que es diferente. Porque, como ya os he dicho, eso habla muy mal de la persona que tiene esos comentarios y que tiene esos comportamientos. Y yo, como española, celebro muchísimo la victoria más que justa de mi país, porque mi país jugó muy bien, mi país no insultó, mi país no faltó al respeto, mi país no pegó ni agredió a ningún jugador argentino, con lo cual considero que están más que supervalorados y sobrevalorados los comportamientos de la selección argentina. Creo, es más, que la selección argentina debería de pedir disculpas a nuestros jugadores por esos golpes y por esa actitud totalmente irresponsable. Y como ciudadana del mundo creo que es necesaria la autocrítica, más que nunca, porque el fascismo, el narcisismo, el racismo, todo este tipo de comportamientos radicales se nutren precisamente de la falta de cultura, de la falta de expectativas de la vida y de la falta de autocrítica, básicamente. Y por desgracia, tienen ustedes a un presidente del gobierno que no hace nada por ustedes y alimenta el odio. Y creo que es necesario que evalúen eso, porque esas son las consecuencias, o las causas, mejor dicho, de las consecuencias de negatividad y totalmente, cordón sanitario que se ha hecho contra su país, Argentina, por esta clase de comportamientos. Y es triste que argentinos de bien paguen por estos comportamientos. Y bueno, aquí lo dejo. Llevo más de una semana para intentar calmar la rabia, calmar la furia, cambiar el argumento para no ser lesiva contra estos argentinos, a pesar de lo visto en los vídeos y el daño que a mí, como espectadora, como española y como europea, me ha producido ver en estos ataques. Creo que deben de hacerse mirar la autocrítica. Si no tienen autocrítica, no pueden dar ejemplo de nada. Y es así. La realidad es así. Autocrítica. Autocrítica para poder dar lecciones. Si no se tiene autocrítica, no se pueden dar lecciones, y mucho menos del deporte. Porque el deporte, precisamente lo que ensalza es la autocrítica ante el perder y ante el saber ganar. No tengo nada más que añadir. Muchas gracias.